y una de las manifestaciones más claras de esa voluntad, de ese esfuerzo y de ese creer en lo que en aquel momento se estaba haciendo y que siguen creyendo en ello. Eso es algo que realmente nos dignifica a todos, fundamentalmente a los paisanos, paisanes que paguen nuestros impuestos en Dimenes, y gracias a ellos, volviendo a citas bíblicas, en este caso, por este acto de este Concello, yo creo que nos salvamos todos. Agarrándonos todos con les uñines en el precipicio, pero yo el ejemplo, o un de los ejemplos a seguir. Para mí un orgullo abrir esta antología. En aquel momento píllame muy de mocín, apoyando por los 23, la que ya tenía 11 o 12, imagino. Da igual, hacéis la cuenta correspondiente. 10 años menos y estaba prestoso el poder compartir esta entrada en esta convocatoria de cuentos que evidentemente lleven esa llamada de atención fundamental que lleva de la oficialidad. 10 años después de aquella primera andanada, seguimos estando donde estábamos, seguimos pidiendo lo mismo, seguimos sabiendo los mismos, algún más, se ajuntó, y más o menos les proclames son les que quieren. Sigue habiendo ese divorcio brutal, ese desconocimiento brutal, esa falta de respeto brutal hacia un colectivo. Hace 5 años morró mi abuela materna, con ella morré bien, no sé, 4.000, 5.000 palabras, tranquilamente. El año pasado morró mi mamá, con ella morrieron pues, posiblemente otras tantas palabras, y eso me sigue. Ese es el gran drama de este país, sin tanto no seamos conscientes de todos y todas de lo que eso supone para un colectivo que está perdiendo poco a poco palabras, memoria. Es decir, podemos sentirnos todos muy agobiados teniendo un Alzheimer en casa. El que más y el que menos podemos tener eso cerca y saber el drama que eso supone. Multiplica eso por 1 millón de ciudadanos y entraremos en otro territorio que tendremos que valorar y pensar. Bueno, contra el Alzheimer, contra la pérdida de la memoria y de la identidad, Dimenes. Muchas gracias.